El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano, una semana más con ustedes de estas experiencias que nos producen una gran alegría, interactuar con ustedes, compartir los temas que a diario a nosotros los cristianos nos llaman la atención o el Señor nos llama la atención, nos inquieta. Mi nombre es Eduardo García Resach, abogado en la práctica privada, cristiano, casado por 44 años con María Esther Ojeda, con 3 hijos varones y nietos que el Señor nos ha ido presentando en nuestras vidas, y no está de más nunca el deseo de seguir teniendo más nietos mientras Dios así lo permita. Hermanos, hoy tenemos con nosotros una vez más al hermano teólogo, pastor Samuel Sullivan. Pastor, bienvenido una vez más. Gracias, Dios le bendiga y saludo a todos aquellos que en este día nuevamente nos encontramos para pensar la fe. Amén. Y está contento, no sé si usted me permite decirlo, pero sí, está terminando su labor como profesor universitario, se está retirando, aunque yo lo dudo que él se retire porque la energía que tiene es increíble, pero está terminando, ¿verdad? Háblenos un poquito de eso, pastor. 40 años. 40 años de ser profesor universitario de escuelas teológicas, 20 años sirviendo en los Estados Unidos, en la Escuela de Teología de Andover Newton y en Harvard Medical School. Y 20 y ahora cumplimos 20 años en la Interamericana como profesor catedrático permanente en teología. Boricua al fin, 20 años allá y 20 años aquí, nació en los Estados Unidos. Sí, yo soy nacido y criado en el barrio puertorriqueño allá en East Harlem. Miren para allá. Hermanos, pero esa alegría, él la traduce sirviendo, compartiendo. Ya este es nuestro 4º programa con él sobre las reflexiones teológicas que una vez al mes estamos compartiendo en este programa de Alerta Cristiano. Los que no han podido disfrutar de los anteriores, los invitamos a que vayan a nuestro canal de YouTube. En YouTube se llama Alerta Cristiano. Entran, pueden ver todos los videos de 6 años que ya llevamos más de 200 programas grabados. En los últimos 4 meses ya hemos grabado 3 con el hermano Sullivan. El último fue la teología de la Semana Santa. Anteriormente habíamos comenzado en lo básico, y yo digo lo básico, pues lo fundamental. ¿Por qué necesitamos teología? ¿Qué es teología? 7 razones de por qué necesitamos una teología puertorriqueña, el valor de la doctrina, lo que la teología cristiana no es. Compartíamos muchos aspectos de la teología que hemos ido desarrollando. Hermano, en fin, pueden bajar esos programas y guardarlos, grabarlos en sus discos duros, ahí lo tienen, compartirlo en sus iglesias, sobre todo en grupos de reflexiones teológicas. El pastor sigue disponible para invitaciones. Sí, cómo no, que ahora sería más un privilegio sentarme con hermanos en la iglesia que han mirado un programa y tienen preguntas, dudas, comentarios. Correcto. Y crear un ambiente de diálogo y reflexión sobre esas cosas. Amén. Y siempre está abierto el Centro de Reflexión Teológica los segundos sábados de cada mes. De hecho, mañana hay sesión. Sí, en la iglesia Discípulos de Cristo de Buena Vista,
en el 15, en la 167 en Bayamón, a donde la iglesia nos ha hospedado ya por 9 años. 9 años. Wow. Allí nos reunimos en las facilidades de la Iglesia Discípulos de Cristo de Buenavista. Hermano, les puedo decir mi experiencia personal. En términos de reflexiones teológicas, no hay nada mejor, hermano. El ambiente, tenemos hermanos, hasta hermanos católicos. Sí, He conocido allí, de toda la rama de la cristiandad, si se puede decir, en un ambiente abierto donde el pastor siempre tiene un tema, pero tiene una sesión de preguntas y respuestas que a mí siempre me llamaron la atención, porque él contesta la pregunta que sea, por difícil que sea. Y cuando no puede contestar, nos manda a estudiar. Sí, o le digo no sé. Y es gratis. Correcto. Hermanos, de verdad, considérenlo. Los segundos sábados de mes, desde las 8:30 de la mañana. Desde las 8, de las 8 hasta mediodía. Comenzamos con un tiempo de adoración. Amén. Devocional. Entonces el tiempo de estudio 1:30. Hay un receso, una merienda, una buena merienda. Muy buena. Y entonces regresamos para 1 hora de diálogos, discusión, comentarios, preguntas. Amigo, ¿por qué estas reflexiones teológicas? ¿Cuántas preguntas usted no tiene ahora mismo? ¿Cuántas preguntas usted no se ha hecho en su caminar de cristiano? ¿Cuántas preguntas no despierta en nosotros el quehacer puertorriqueño? Estamos metidos en una realidad muy nuestra, muy propia, y necesitamos confrontar nuestra fe con preguntas, buscando obviamente de la fuente, la Biblia. Y hoy el tema es aspectos interdisciplinarios que deben conformar el compartir de nuestra fe. Así que durante este programa ustedes van a ver cómo desarrollamos este tema con las preguntas y las respuestas del que le hacemos y que él nos contesta al pastor Sullivan. Pero como siempre lo hacemos, vamos a comenzar con la palabra de Dios. En la segunda carta a Timoteo, de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que traza bien. Yes. Sigue. Que usa bien la palabra de verdad. Tengamos presente este versículo de esa carta tan importante que Pablo le envía a Timoteo. Es más, considéralo como una carta que Pablo te está enviando hoy, que el Señor te está enviando hoy, con ese esfuerzo de que procuremos presentarnos ante Dios como obreros aprobados. Pastor, siempre volvemos a repasar. ¿Qué es teología? Bueno, hay muchísimas definiciones a esa pregunta, dependiendo de qué perspectiva, qué disciplina uno dirige la pregunta. Yo diría que el sentido para mí más claro es la tarea en el sentido bíblico, porque la teología es cómo yo entiendo e interpreto esa verdad que reconozco en la palabra, cómo la comunico. De leer a comunicarla surge esta tarea teológica, porque entre yo leerla y yo predicarla, enseñarla, dar un testimonio, ocurre una tarea teológica porque estoy interpretando lo que he leído, la verdad que creo, porque hay una distancia entre la palabra de Dios, que es la verdad, y la tarea de entender y comunicarla, que es teológica, pero eso es mi interpretación, es de mi experiencia, es de mi percepción, es de cómo esa palabra se ha dirigido a mí, cómo yo la entiendo. Entonces, esa distancia entre las escrituras, que son palabra de Dios, y mi deseo de comunicarla efectivamente, esa tarea es interpretación. Y toda teología es interpretación del texto, de la verdad de la Escritura,
dentro del marco de quién soy, mi experiencia, mi cultura, mi sociedad, mi realidad, mi relación con el Señor, mi vida espiritual. Todos esos elementos van a contribuir al proceso de interpretación, que es teología. Mi edad, a dónde vivo, si soy hombre o mujer. Todos estos elementos van a influir en cómo yo voy a entender para comunicar. Y el momento que yo digo, yo creo que el Señor es el Salvador, yo estoy haciendo teología. Claro. Porque estoy interpretando esa verdad, pero la estoy comunicando dentro de los marcos de las categorías de mi comprensión, mi experiencia, mi cultura. En el primer programa yo recuerdo haberle comentado a usted, pastor, que desde mi propia realidad en un momento dado, yo veía la teología como algo tan elevado que yo no me creía capaz de considerarme un teólogo. Esa misma experiencia la he podido ver en muchos hermanos que como que o le temen o se sienten intimidados por el término teología. Pero escuchándolo a usted, obviamente veo que de todos nosotros sale un esfuerzo teológico. En ese sentido, de nuevo, todos nos podemos considerar teólogos. Sí, el asunto es que si somos buenos o malos teólogos, ahí está. Pero no podemos evitar como creyentes en la tarea y el deseo de comunicar la fe, de hacer teología. Ahora, como comenté ahorita, la perspectiva que uno trae, lo que estoy describiendo en este caso es teología, lo que se llama teología sistemática. Teología que tiene que ver con la naturaleza y contenido de la doctrina. Pero hay teología histórica, de la cual estaremos hablando ahorita. Hay teología bíblica que va directamente al texto bíblico, considerando sus elementos lingüísticos. Hay teología ética, que trata y se enfoca en los elementos éticos. Hay teologías pastorales, administrativas. Entonces, la definición que le ha dado responde más a la teología sistemática, es decir, cómo yo entiendo y comprendo de forma coherente, consistente, aquello que creo, para ser responsable, para trazar bien la palabra. Ahora, la teología que llamo sistemática depende de la bíblica, depende de la histórica, depende de la ética, depende de todos esos elementos antiguos. Es una integración. Por eso comenzamos el programa describiendo que la tarea teológica es interdisciplinaria y que ese carácter interdisciplinario debe de informar nuestra proclamación, nuestra comprensión del Evangelio. Ok. Amigos, estamos entrando en calor. Este es el primer segmento del programa. Hacemos una pausa y enseguida entramos de lleno con el tema que les anuncié. Alerta cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también nos sigues a través de Instagram @WandaRolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. Regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. La próxima pregunta que le tengo al pastor Sullivan, como teólogo, pastor, en el momento de interpretar la teología, ¿cómo llegamos a una interpretación bíblica responsable? Bueno, primero, antes de entrar a los detalles de un método, primero es conocer qué dice la palabra. Okay. Segundo, creo que es sumamente importante la dirección y la iluminación del Espíritu Santo
en la obra de leer y entender y compartir la palabra. Reconocer la fuente de esa palabra, que es palabra de Dios, inspiración del Espíritu Santo. Pero es que el autor ahora, en mi tarea de leer y comprender y comunicar, yo estoy siendo acompañado por el autor de esa verdad. El Espíritu Santo es ahora mi iluminador. Él fue como autor, es el revelador. Pero ahora la revelación ha sido dada. Ahora el Espíritu Santo me acompaña para yo ir entendiendo qué es la verdad que se está plasmando en esa palabra y capacitándome para yo poder comunicarla. Eso tiene que ver, obviamente, pastor, con cómo nos acercamos a la Biblia. O sea, practico la oración antes de recurrir a la Biblia. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me preparo? ¿Qué hay en mí? Porque coger la Biblia y abrirla y... Bueno, aquí la diferencia bien importante es que hay dos acercamientos a la lectura y el estudio de la Biblia generales. El primero es donde la escritura, la Biblia, se ve meramente como un texto literario. Okay. Porque es un texto, obviamente, pero que ese acercamiento no reconoce la naturaleza de inspiración divina del texto. Simplemente es como Don Quijote, es Shakespeare, cualquier otra obra literaria. Correcto. Por ejemplo, mi traductora en Rusia era comunista atea. Wow. Y ella tenía una maestría en religiones de la Universidad de Moscú. Y los años que yo estuve enseñando en Rusia, ella me traducía. Ella leía la Biblia como un texto literario. Y ella me dice, me interesó la Biblia por la influencia cultural, política y social que ha tenido en la historia. Wow. Pero entonces yo me acerco a la Biblia como creyente, reconociendo que es texto sagrado. Ella buscaba otra cosa. Sí, ella buscaba otra cosa. Y en los años que ella me estuvo interpretando en los cursos allá en Moscú, mucho diálogo con ella después de las clases. Ajá. Pero que el acercamiento era literario. Hoy hay muchos, especialmente en la academia, que enseñan teología o religión, que consideran el texto bíblico como un texto meramente literario. No hay nada ahí de inspiración de Dios, no hay nada ahí de milagros o nada. Pero Qué el pena, creyente, se lo pierden. sí, es triste. Y triste que están en nuestros seminarios y universidades en departamentos de religiones. Ay. Pero entonces el creyente, cuando reconocemos y confesamos que esta es inspiración de Dios, entonces nuestro acercamiento es que es palabra de Dios. Entonces es un texto inspirado, no es solamente un texto sagrado, no solamente un texto literario que es sagrado. Y eso hace una gran diferencia, el acercamiento, ese supuesto que el lector trae. Los otros días en la universidad, uno de mis estudiantes me dice, mira, me interesa lo que usted está compartiendo en el curso de la Biblia. Mire, pero yo no tengo una Biblia, te voy a regalar una Biblia. ¿A dónde comienzo? Comienza aquí. Dice, pero mira, ¿sabes que yo no creo? No, tú lo lees. Tú tienes que comenzar la lectura donde tú estás. Claro, claro. Entonces lo que yo te invito es, sé honesto con esa verdad. Recíbela. Exacto. Léela, entiéndela. Pero tú tienes que comenzar a donde tú estás. Para ti esto es un texto literario. Fantástico. ¿Ves? Pero ahí tenemos que comenzar. Empieza por ahí. Exacto. Ábrela. Hay gente que la tiene en la casa y no las abre nunca. Pues como si no estuvieran realmente. Y hay creyentes que la abren y no les respetan su carácter de inspiración divina. Funciona como texto literario. Pastor, me estoy arriesgando a una pregunta porque es que me inquieto. ¿Qué pasó con la traductora rusa? Bueno, nunca se convirtió. Nunca. Después de 2 o 3 años cambié, pero era una gran oportunidad de evangelismo, porque después de cada clase de teología, ella se sentaba conmigo y decía, pero explícame esto, yo nunca se me enseñó esto. A mí como comunista y que en la Biblia cuando estudió religión en la universidad nunca, bueno, esta es la fe cristiana. Claro. ¿Ve? Y lo otro que fue para mí un gran reto con ella, cómo comunicarle eso dentro de un marco ruso
Wow. de cristiandad ortodoxa rusa, porque la cultura rusa se forma por una teología rusa ortodoxa. Porque no olvidemos que en Rusia llegó el evangelio más de 1000 años. Correcto. Antes que llegara aquí a Puerto Rico. Mire eso. Entonces, cuando tratamos con los cristianos en Rusia, ellos han sido cristianos por más de 1000 años. Correcto. Los nuevos en la cristiandad somos nosotros, correcto. Aquí en el Nuevo Mundo. Entonces, ese era el reto, ayudarlo a ver cómo la cultura de ella rusa estaba tan se acerca y es marcada por la fe cristiana a través de una teología rusa ortodoxa cristiana. Y además sabemos que Dios, usted sembró la semilla. Eso es, exacto. ¿Qué va a pasar en esa vida? El Señor es el que sabe. Dios la bendiga mucho. Así que seguimos nos habló ya de los dos acercamientos, pastor, para esa interpretación bíblica razonable, responsable. ¿Cuál sería el otro paso? El otro paso es reconocer que cuando estamos mirando y estudiando la Escritura, estamos en nuestras manos un texto de por lo menos de 2 a 5 mil años de distancia, que estamos leyendo una traducción del texto. El texto del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo, algunas porciones de Daniel en arameo. El Nuevo Testamento está escrito en griego koinei. Entonces estamos tratando con un texto que tenemos en nuestras manos, una traducción de una obra sumamente antigua. Entonces debemos considerar que el contexto donde estos autores son inspirados por el Espíritu Santo para comunicar esta verdad, revelación de Dios, que es la verdad, no ocurre en un vacío, ocurre en unas realidades. Miren, mirar al Nuevo Testamento y no entender el elemento factor político-social del Imperio Romano. Correcto. No es entender el Nuevo Testamento. Correcto. Entender el Antiguo Testamento y no entender el poder imperial de Faraón. Más tarde, los caldeos en Babilonia, los asirios, los persos. Ajá. Es decir, que todo esto se da en medio de la historia actual, no es un cuento, no es una metáfora. No fue un dictado en el vacío. O sea, así dice el Señor. Y no, estaba metido entre una opresión de un faraón y escoge a un hombre como Moisés. Y vemos el desarrollo personal de Moisés. Si eso no nos dice, pastor, estamos malitos. Sí, tenemos que ver que la revelación de Dios ocurre en el corazón de la historia, de la lucha existencial de cada ser humano. Amén. A donde Dios desea escoger un pueblo, no porque es el mejor, no, es que quiere serlo como modelo, como un ejemplo al mundo, una entrada de la gracia de Dios al mundo. Entonces, esa dinámica histórica, social, religiosa, cultural. Por ejemplo, mire, si vamos a mirar como cristianos en el Nuevo Testamento la resurrección, que hablábamos de la Semana Santa y la resurrección. Mire, el elemento de resurrección no es nuevo. Uno puede ir a la época de los egipcios, cuando Moisés estaba en The Egyptian Book of the Dead, el libro egipcio de los muertos, que habla de la resurrección. Wow. Entonces hay estos elementos que Moisés va a recibir dentro de una cultura pagana egipcia. Ajá. Que van a acompañar este proceso de revelación. No se da en un vacío cultural, social o político o económico. Correcto. Entonces es importante en el lector de hoy reconocer la naturaleza de antigüedad de este texto sagrado y cómo entonces esas verdades sociales, políticas, etcétera, se marcan y informan e impactan el contenido del texto. Correcto. Y entonces, ¿cómo yo me acerco siglo XXI, una época moderna, posmoderna, en un contexto de capitalismo? ¿Okay? Es decir, yo traigo entonces al texto ya unos supuestos Correcto. De mi vivencia, de mi contexto, que se van a encontrar con la realidad del contexto de la Biblia. Correcto. Entonces, eso nos lleva a nosotros a considerar unos pasos que debemos de tener en mente, considerar para una interpretación responsable. Nuestra interpretación nunca es palabra de Dios.
Nunca. Nunca. Es nuestra intención de ser fiel a esa verdad dada en la Escritura y comunicarla de forma responsable. Correcto. Por eso Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice, mira, que traza bien. Uh-huh. ¿Por qué? Porque también a Timoteo le dice, procura personas idóneas, capaces de enseñar a otros. Que la tarea de enseñanza de la verdad requiere un cuidado, una responsabilidad, una seriedad. Sí. Porque no es poca cosa lo que estamos comunicando. Claro. Podríamos decir, para cerrar este segmento, usted me había hablado anteriormente de las 3D, que esto que nos acaba de explicar es la primera, el contexto histórico detrás. Sí, este concepto de esta metáfora de detrás, dentro y delante no es original conmigo. Uh-huh. En sí encuentra su origen en un teólogo alemán llamado Hans Gadamer, en una obra maestra que él escribe sobre interpretación hermenéutica titulado Truth and Method. Y ahí entonces él nos presenta esta metáfora que nos ayuda a ver 3 pasos importantes en el proceso de capacitarnos para comunicar la fe de forma responsable. Okay, perdóneme, pastor, vamos a hacer una pausa y esos 3 pasos, con eso vamos a comenzar. Amigos, hacemos una pausa, alerta cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/Wanda Rolón. Y también nos sigues a través de Instagram @Wanda Rolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Seguimos dentro del tema que les hablé, en los aspectos interdisciplinarios que deben conformar el compartir de nuestra fe. Deben de informar. Que deben informar. Informar. Dije conformar, me equivoqué. Informar el compartir de nuestra fe. Y el pastor Sullivan nos estaba hablando de este desarrollo del teólogo alemán Hans Gadamer en su libro Verdad y Método, Truth and Method, que hablaba de las 3D, detrás, dentro del texto y delante del texto. Sí. Ahora, seguro, Hans Gadamer trata mucho más que esto en su texto, pero una de las metáforas que él usa para ayudarnos a entender el proceso hermenéutico es este. Y detrás, él usa 3D, detrás, identificando la importancia de identificar el contexto histórico, es decir, mirar hacia atrás, hacia la historia, el contexto de la historia que informa lo que estoy leyendo en la Biblia. Por ejemplo, encontramos pasajes como Abraham y Sara, y viene Sarita después que el Señor le ha dicho, mira, tú vas a tener hijos, y pasan los años, ella envejece y viene y le dice a Abraham, mira, aquí te traigo esta nena, Agar, ya yo estoy vieja, ten tus relaciones con ella para tú tener un hijo. Y uno dice, pero ¿cómo es esto? Que la Biblia está afirmando que venga el esposo y le traiga a otra mujer a su esposo. ¿Cómo es eso? ¿Cuánto no se nos tira por eso, pastor? Si no entendemos los elementos culturales, legales y culturales, sociales de esa época, nos escandalizamos porque le estamos imponiendo al texto nuestro lente, nuestra experiencia presente de valores. Entonces aquí tenemos que respetar el contexto
del momento histórico, social y cultural de lo que está pasando ahí. Y vemos esto con muchos otros pasajes. Por ejemplo, una de las cosas que más se ha criticado del Antiguo Testamento son aquellos pasajes donde se registra a donde se están matando, se mandan a matar mujeres encintas, niños, y mira qué barbarismo. Sí, es un barbarismo, pero cuando uno estudia el proceso y el principio de guerra de esa época, era lo que todos los otros pueblos estaban haciendo. Es decir, que el principio de rules of engagement, las reglas que gobiernan cómo tú participas en guerra, era esa. Era ese. Es decir, aquí no hay algo excepcional, aunque horrible, pero se está reflejando cómo ahora estos ex esclavos entran a la tierra prometida y van a comportarse en sus acciones de guerra como todas las otras naciones lo están haciendo con ellos. Y se nos ataca diciendo que es que Dios promueve eso. Exacto. Y ahí es que tenemos que tener cuidado, porque ahí es que viene el elemento interpretativo. ¿Cómo yo voy a justificar esto? Achacándoselo a Dios. Claro. Entonces, y así hay muchos Pero otros aún dentro pasajes. de esas características históricas, Dios obra. Yes, es a través o a pesar. Porque siempre el Señor está obrando a través de nuestra naturaleza pecaminosa. Eso. Aunque seamos y deseamos ser siervos del Señor. Eso no cancela nuestras tendencias pecaminosas, que muchas veces se van a manifestar. Correcto, correcto. Entonces, es el contexto primero histórico. ¿Cómo apreciamos y reconocemos a través de la Biblia los distintos contextos históricos, sociales, culturales, políticos, estructuras económicas? Por ejemplo, en el caso de Jesús, cuando los fariseos y los herodianos van a cuestionar a Jesús. Ese era el que estaba considerado como un partido. Sí, los herodianos, sí. Y ellos y la pregunta era, ¿debo de pagar impuestos a César? Ahora, ahí se va a dar unos elementos muy interesantes, sociales y políticos. Porque cuando él pregunta, ¿de quién es la figura? Es la figura de César. Ahora, ¿qué sucede? Esa figura estaba acompañada reconociendo a César como figura divina. Entonces se le iba a cuestionar, porque si dice que sí, está afirmando entonces la adoración a César. Correcto. ¿Qué sucede? Pero él dice sí porque dale a César lo que le pertenece. Él quiere llamarse divino. En el otro lado, especialmente los judíos piadosos como los fariseos, ellos no pagaban el impuesto con un denario que tenía la figura de César. Ellos lo pagaban con un shekel. Para una moneda judía. Una moneda judía. Correcto. Para evitar idolatría. Okay. Entonces Jesús está bregando con estos elementos religiosos, teológicos y políticos en su respuesta. Y es bien sabio a su contexto. Y nosotros así tenemos que mirar cómo yo leo y respeto el texto en su propio contexto. Ahora, esto requiere tomar tiempo para estudiar. Claro. Tener un buen diccionario, algunos otros recursos que te ayuden a entender a dónde me ubico. Otro ejemplo creo que es importante aquí, cuando se intenta establecer fechas absolutas de cuándo estas cosas sucedieron y cómo podemos determinar cuándo va a venir el Señor. Sí, porque de Génesis a Revelación podemos contar tantos años, tantos siglos, y entonces esto indica que tantos años han pasado, etc. El problema es que a través del texto bíblico hay un gran número de distintos calendarios que se están usando, porque hay egipcios, hay persios, hay asirios, hay babilónicos, hay griegos, hay romanos. Entonces, ¿de qué calendario está utilizando para calcular tus fechas? Claro, claro. ¿Ves? Entonces, uno tiene que reconocer la problemática de fechas que se dan en el texto, porque la intención no es darte fecha, sí se registran eventos históricos, a donde van a reflejar fechas específicas. Por ejemplo, Herodes. Herodes sabemos que él estaba vivo cuando Jesús nace en Belén.
Lo sabemos porque Que hay unos el census escritos. de Cirino nos dice que María y José tuvieron que ir a Belén. ¿Cuándo sucede eso? En el año 6 o 7 antes de Cristo. Sabemos que Herodes está vivo durante esa época. ¿Por qué? Porque sabemos que Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Okay. Es decir, podemos conocer mucha información histórica, pero no con el propósito, desde Génesis a Revelación, establecer cuándo viene el Señor. Esa no es la tarea del texto bíblico. Y el mismo Jesús lo dice. Eso no está de él. No Es les el toca a Señor el que vosotros, sabe. es el que sabe. Pero sí quiero afirmar que sí se marcan eventos históricos actuales correcto. que se pueden identificar en la historia universal. ¿Y cuál es la otra D? La otra D es dentro. Después de considerar los elementos históricos, culturales, sociales, políticos, vamos entonces a mirar ahora qué nos dice el texto. Lo que dice. ¿Qué es lo que dice? Ese es su contexto literario. Porque todo texto, van a ser la redundancia, es un texto literario. ¿Y qué es la forma que el autor comunica lo que desea comunicar? Utilizando diferentes géneros literarios. Que son, ¿cuántos géneros o cuáles son los géneros que usted ha visto hay un montón en la Biblia? Los más comunes son, por ejemplo, parábolas, Okay. oraciones, cantos, metáforas, profecía, Wow. analogías, metáforas, y así uno sigue. Símiles. Similes, leyes. Okay. ¿Ok? Hay un montón, porque es el medio que el autor va a utilizar para comunicar En el contexto histórico también. en el contexto que el autor se encuentra. Y de quien Dios se valió para escribir. Exacto, porque afirmamos que el Espíritu Santo está guiando al autor. Y en esa guía del Espíritu Santo está dirigiendo y orientándolo en qué es la mejor forma literaria, género literario, para comunicar esa verdad. Correcto. Entonces, cuando ignoramos los géneros literarios del texto, estamos ignorando el trabajo del Espíritu Santo a través de ese autor. Correcto. Porque Qué es a hermoso. través de los géneros literarios que la verdad se está comunicando. Hay verdades que se comunican con mandamientos. Hay verdades que se comunican en un canto, el canto de Miriam, cuando cruzan el Mar Muerto. Hay otros géneros que se comunican por parábolas, por metáforas. Narraciones históricas. Exacto. Entonces, estos elementos literarios son los medios por el cual el Espíritu Santo está comunicando estas verdades de las Escrituras. Y cuando las ignoramos, caemos en un gran peligro de deformar lo que el texto bíblico nos está enseñando y deseando comunicarnos o revelarnos. Wow. Por no atender. Y esto a lo que va es que tristemente nuestra lectura típica en nuestras iglesias, nuestra lectura bíblica tiende a ser literalista, no literaria. Es decir, porque no hemos en nuestras clases de escuela bíblica, en las clases del instituto, en las clases de discipulado, no estamos proveyendo en muchos casos herramientas que ayuden al estudiante a conocer estos géneros, entender cómo funcionan y por qué funcionan como funcionan. Entonces, el estudiante estar ajeno de la importancia de este género va a leer el texto inocente de su fondo histórico. Se pierde una riqueza enorme. Y se pierde muchas veces la verdad del texto, porque lo voy a leer de forma literal. Literal es de sentido común. ¿Cómo yo lo entiendo? ¿Qué me dice? Para mí, en mi tiempo, según mi capacidad, etcétera, y nada más. Pero es interesante. Yo recuerdo mis años de escuela superior, la literatura española, que es tan rica, tan sabrosa en términos de pues, la riqueza que tiene esos autores. Cuando estudiamos el Quijote, había que estudiar el contexto en el que vivía Cervantes. ¿Qué era España en ese momento? ¿Y por qué no podemos ser tan rigurosos con nuestra Biblia?
Porque de nuevo hay ciertas verdades. Una verdad que el Espíritu Santo nos ilumina, cierto. Hay verdades que son tan claras que no se requiere mucho estudio histórico literario para llegar a ellas. Claro. Es las verdades fundamentales. Pero cuando entramos a ser estudiantes de la palabra, predicadores, maestros de la palabra, entonces ese acercamiento requiere de nosotros un mayor cuidado de trazar bien, porque ya no son simplemente unas aseveraciones generales o genéricas, sino entramos al corazón de lo que es lo que se está comunicando. Y entonces cuando se desconoce, porque no se está enseñando en las iglesias, en la escuela bíblica nunca. Yo estaba en la iglesia toda mi vida, nunca se habló y se trató de géneros literarios. Wow. Entonces el lector típico en nuestras iglesias desconoce la naturaleza de lo que está leyendo. Y esto puede llevar fácilmente a malas interpretaciones del texto bíblico. Wow. Amigos, hacemos una pausa, todavía nos queda una D y ya, prepárense. Alerta cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también nos sigues a través de Instagram @WandaRolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. De regreso con ustedes, amigos. La verdad es que nos hemos disfrutado este rato con el pastor Samuel Sullivan. El tiempo transcurre de una manera tan rápida que uno ni se da ni cuenta. Pero hermanos, tengo que hacer un alto porque cuando hablábamos de las 3D, detrás, dentro del texto y delante del texto, yo quería que el pastor se detuviera un poquito en el segundo, dentro del texto, los géneros literarios, y que él nos dé uno o dos ejemplos de cuán importante es reconocer los géneros literarios y por qué. Bueno, primero que hay una gran variedad de géneros literarios y tomaría, por ejemplo, la parábola. La parábola en el Nuevo Testamento se dan dos tipos de parábolas que Jesús utiliza, la parábola griega, parábolé, que es una parábola de semejanza, es un símil, es una metáfora extendida, y con su origen griego, pero usa, el idioma de Jesús era arameo, y él usa también unos estilos arameos que es maklak, que es paradoja, a donde va a introducir en medio de una parábola griega una paradoja. Ahora, note que el uso de parábolas como un instrumento literario es importante porque era el método de enseñanza pedagógico más común y popular para enseñarle al pueblo. Jesús no complicó las cosas. Jesús hablaba en el idioma, en las categorías del pueblo. Correcto. Entonces, él usa la parábola, por ejemplo, en El Sembrador en Lucas, a donde va a tomar una escena muy común, que baja un hombre de Jerusalén y va a ir bajando a Jericó, y ese camino era muy peligroso porque había muchos ladrones, porque es un camino de monte, ahí no hay nada, monte. Y las caravanas pasaban por allí y eran asaltadas. Entonces él va a tomar un evento que todo el mundo conocía y lo va a utilizar porque Jesús está respondiendo una pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y el que se lo hace es un maestro, un abogado de la ley de Moisés. Él conoce quién es Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero no conoce quién es su prójimo. Y queriendo atrapar a Jesús le pregunta: ¿quién es mi prójimo? Es esa pregunta que lleva a la parábola. Note que todas las parábolas están respondiendo a preguntas o situaciones actuales donde Jesús se encuentra.
son contextuales. Y entonces Jesús le da esta parábola que baja un sacerdote judío del templo, el más respetado en la comunidad, baja el levita, el que le acompaña y trabaja con él en el templo, otro muy respetado, los ejemplos de ética y moral y comportamiento debido, pero entonces resalta que llega una tercera figura, el samaritano. Ahora, si uno no conoce el trasfondo histórico, político, social, religioso de los samaritanos, no va a captar la enseñanza de esta parábola. Tiene que ir detrás, que los samaritanos eran unos judíos satos, mixtos, que habían cambiado una práctica judía, que eran unos pobres, que fueron abandonados cuando van a Babilonia como esclavos. Ellos se quedan como la gente de la tierra, se casan con personas que no son judías. Cuando los judíos puros vuelven, no se llevan, son enemigos. Entonces, en ese contexto de enemistad, de disgusto, de rechazo de parte de los judíos, y era de parte, los samaritanos también rechazaron a los judíos, pero es en ese contexto de ese desprecio que Jesús entonces presenta la figura del samaritano. Déjeme interrumpirlo, pastor. Yo me imagino el contexto de esa pregunta a Jesús. Siempre a Jesús lo rodeaban multitudes. Donde estaba Jesús, él llamaba la atención. O sea, yo no estoy asumiendo que eso era una conversación solita entre ellos dos. Jesús agarra esa pregunta, la contesta, pero sabiendo que está rodeado de pueblo. Yes. Ok. Sí, porque él no le responde solamente al abogado de la ley de Moisés, le está respondiendo a los que le están siguiendo. Porque si fuera al abogado, le contesta a lo mejor en lenguaje jurídico, legal. Posiblemente, y que él ve que la motivación de la pregunta es capciosa, es para atrapar a Jesús, es para probar. Dicen por ahí que tú eres un gran maestro, vamos a ver. Vamos a ponerte a prueba. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Al introducir el samaritano, está introduciendo un personaje totalmente contrario al sacerdote y el levita. Y entonces se encuentra la persona herida, el sacerdote y el levita lo ignoran y siguen de camino, pero este samaritano se detiene, lo atiende, lo lleva al mesón, le dice, mira, lo que sea la cuenta aquí va por mi mano, yo voy a volver y me voy a encargar. Entonces Jesús es el que entonces le responde con una pregunta al abogado de la ley. Dime de esto, ¿cuál se trató o se expresó como prójimo? Porque tú me preguntaste quién es el prójimo. Ahora yo te pregunto, entre esta escena, ¿quién se comportó como un prójimo? Y la respuesta del abogado es el que tuvo misericordia de él. Note, no dijo samaritano, porque el disgusto tan grande ni mencionar el nombre. Ni reconocerse. Exacto. Pero reconoce su hecho, misericordia. Y es interesante que misericordia es la expresión más típica y común para describir al Dios de Israel, el Dios misericordioso. Es decir, tú te quieres salvar, amarás al Señor tu Dios, me dice y dice Isaías, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que refleja la naturaleza de Dios? Misericordia. ¿Cómo se comportó este samaritano? Con misericordia. Misericordia. Entonces, ¿ves? Le dice, ¿te quieres salvar? Imítalo a él. ¿Qué galleta le metió Jesús a esto? Que yo use a un samaritano como el modelo de mis valores, de mis principios. Como diríamos hoy nosotros, qué humillación. Sí, qué humillación. Wow. Pero si uno desconoce el elemento histórico, el detrás del elemento social, político, religioso, así es, entre los judíos y los samaritanos, cuando Jesús comparte esta parábola, se pierde. Entonces, en nuestras Biblias dice el buen, se le añadió al título, porque no está en la Biblia, se le añadió a la escritura el título. Esa es una contradicción, lo que se llama un oxímoron. Es un dicho contradictorio, porque para un buen judío no hay un buen samaritano. No hay un buen samaritano. El hecho, pero apareció uno y le añadieron bueno. Sí, le pusieron bueno. No, y eso es una añadidura moderna que se le añade al texto como título del pasaje, porque eso en ningún lugar está en la Biblia. ¿Ves? Si no, vemos en nuestra Biblia que le ponen títulos
Por ejemplo, 2 Timoteo, salutación, testificación de Cristo. Sí, son cosas que se le añaden. Esas añadiduras, en el caso de Lucas, le añaden buen samaritano. Okay. Pero eso es una contradicción. Otra cosa que me llama mucho la atención, primero, la sencillez de Jesús desarma a cualquiera. Segundo, se vale de una parábola y hace un cuento. O sea, está probado. Hoy en día, donde quiera que uno se mete, uno descubre que si usted quiere comunicar, comunique cuentos. Son las ilustraciones mejores, sobre todo para la gente sencilla, inclusive para los inteligentes también y los educados. El llevar un mensaje a través de un cuento, que es lo que hace Jesús. Oiga, lo puede entender cualquiera. Entonces nosotros los cristianos, me incluyo, complicamos las cosas. Pero a veces, y aquí viene al tema de la predicación, creo que una de las limitaciones que vemos en nuestras predicaciones es que yo diría, la mayoría de nuestras predicaciones típicas en nuestros púlpitos son de cuentos, son historias, mayormente del Antiguo Testamento o de la vida de Jesús. Eso es muy bueno y la predicación de esas historias y cuentos son muy llamativas, atraen, educan muy bien. Correcto. Pero ¿qué sucede? Que el género literario de cuentos no es capaz de cargar el equipaje teológico más allá de un nivel sencillo. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que mucho del bistec, la vianda de la comprensión del Evangelio se encuentra en pasajes de narrativas teológicas, no cuentos, que son las cartas de Pablo. Ajá. Entonces, muy poco se ve minando los tesoros teológicos de Pablo, porque como no son historias, no son cuentos, requiere mayor cuidado y comprensión de las verdades que se están enseñando, porque Pablo, sus obras son didácticas. Eso. No es de dar cuentos. Enseñar a través del cuento. Él habla de una vivencia, exacto, lo que está pasando. Y de una comprensión del Evangelio. Escribiendo a los romanos, quiero que ustedes sepan, esta es la fe que proclamamos. Aquí vamos a hablar de teología, aquí vamos a hablar de doctrina. Esto no es un asunto de contar lo que hizo. No. Esto es lo que creemos. Correcto. Entonces, la predicación que trata con el elemento doctrinar requiere más trabajo, más tiempo, mayor seriedad y mayor cuidado en cómo se predica, porque típicamente no va a llamar la atención como va a llamar un cuento o una historia. ¿Será por eso que Dios lo utilizó más con la mayor parte del Nuevo Testamento? Yes, él está dirigiéndose a un pueblo sencillo. Carne, la solidez de lo nuevo que entró a la humanidad. Entonces tenemos una gran variedad que cuando llegamos al elemento de delante, que va como ahora yo tomo lo que he entendido en contexto histórico, literario, ahora cómo comunico efectivamente estas verdades dentro del marco social, cultural, religioso, político que yo me encuentro. Por ejemplo, cuando yo leo de los fariseos y los saduceos y los celotes, que eran grupos opuestos, uno más religioso, otro pro el gobierno, los saduceos apoyaban los romanos y los fariseos odiaban y querían echar fuera a los romanos, y los celotes que querían justiciar a los romanos. Entonces, ¿qué yo veo ahí en el contexto hoy? Los PNP, los populares y los independentistas o los macheteros. Es decir, los comemos uno a otro. No, es que tenemos esos elementos políticos, sociales ahí, entre los fariseos, los saduceos y los celotes, y de los esenios, que son los mitas en una comunidad cerrada, esperando la llegada de mitas, etcétera. Esos elementos que se marcaron en otro entorno histórico siguen presentes en unas nuevas manifestaciones
en nosotros. Entonces hoy tenemos estos partidos en la iglesia, en las doctrinas. Tenemos estos grupos. ¿Cómo entonces, qué podemos aprender? ¿Cómo es que la Escritura nos ayuda a entender y manejar estas realidades? Porque si algo la Escritura trata con las realidades de esa convivencia humana en crisis, buscando la verdad, buscando la razón de la vida. Entonces la predicación es el delante, cómo yo comunico, y no solamente predicación, mi testimonio. En mi predicación, en mi cuidado, cómo yo vivo, que comunica. Yo creo que era Agustín que decía, predica, y si es necesario, usa palabras. Es que nuestra vida, tiene que ser un ejemplo. La metáfora que usa el Señor, somos sal y luz de la tierra. ¿Cómo se comunica eso? Efectivamente, es la tercera de delante. Que el predicador, el creyente, tiene que estar al tanto de entender su propio mundo. El creyente no puede vivir en un vacío, como que no le interesa lo que está pasando en su mundo. O sea, eso volviendo al samaritano, pastor, esto de que a veces cometemos este error, de no te mezcles con él porque es un impío, pero bendito sea Dios. O sea, tan claro que lo pintó Jesús. Vive esa parábola, vívela. ¿Cómo es que tú puedes estar en el mundo y no lidiar con un impío, con un hermano no creyente? Entonces, ¿a qué lo invito? Y mire, este abogado de la ley se atreve a decirle a Jesús, conozco a Dios, pero no conozco quién es mi prójimo. ¿Cómo es eso? Porque estaba en esta espiritualidad única. Pastor, se nos termina el tiempo, qué pena. Amigos, identifiquen este programa con el programa de las 3 Ds. Detrás, dentro del texto y delante del texto. Pastor, le agradezco mucho una vez más. Obviamente esto continúa, estén pendientes al 5º programa el mes que viene. Y gracias, pastor. Gracias a usted por la oportunidad y el privilegio de compartir. Amigos, vamos a aplicar. Repásense, vamos a repasar esta parábola del samaritano y vamos a aplicarla a nuestra vivencia en Puerto Rico. Que Dios les bendiga. Alerta Cristiana. Dios les bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.